En este tutorial vamos a explicar de una forma fácil cómo poner etiquetas a las zonas, o para que nos entendamos mejor, poner nombre a las zonas, para saber cada zona dónde está ubicada y si salta la alarma saber en qué zona de la casa o negocio se produjo el salto de alarma. Para ello vamos a utilizar en esta ocasión una central SP4000, pero valdría cualquier MG o SP, y un teclado K32 LCD para poder programar las etiquetas de las zonas. En la parte de la descripción dejaré un link en donde se pueden descargar el manual de programación. Si nos vamos a la página 20 del manual, como muestra en la imagen en el recuadro rojo, a partir de la sección 181 se empieza la programación de las etiquetas de las zonas. En este caso vamos a programar la zona 1 y la zona 2. La zona 1 la llamaremos piso 1 y la zona 2 la llamaremos piso 2. En la imagen dejo una descripción rápida de qué función tiene cada tecla, para saber cómo poner letras y números, y poner incluso caracteres especiales. La tabla de caracteres especiales viene en la página 53 del manual. De todas formas, dejo en la imagen la tabla. Bueno, aquí tenemos el teclado y vamos a entrar en programación. Es entrar, código instalador, que son 4 ceros, ¿vale? Y nos iríamos a la sección 181, que es donde se escriben los identificadores. Vamos a poner la zona 1, vamos a poner piso 1 y en la zona 2, piso 2. ¿De acuerdo? Pues vale, para poner las teclas, digamos las letras en mayúsculas, la tecla excluir. Y ahora vamos al 6, que sería la P, para adelante. Después quitamos las mayúsculas, aquí buscamos la I, vamos para adelante, el 7 que es la S, vamos para adelante y después aquí la O, un espacio, otro más, y ahora para poner los números es la tecla OFF y el número 1. Cuando se haya puesto, entrar. Ya nos vamos a la parte 2. La parte 2 vemos que están todavía los números. Lo quitamos y lo vamos a poner las mayúsculas, que sería la P, avance, quitamos las mayúsculas, el 3, a ver, para adelante, la S, para adelante, aquí la O, para adelante, otra vez para adelante, y ahora para poner los números, como esta es la zona 2, pondríamos el 2, y cuando esté ya puesto, entrar. Y ya estaría configurada. Ahora vamos a borrar para salir exactamente, y aquí pone piso 1 y piso 2. Es así de fácil. Los pajes tienen que practicar para saber qué tecla pone mayúsculas, minúsculas, para poner números, para, por ejemplo, si está en la P, borrar todo demás, hay que dar al tecla armar. Esto, como ya lo dejo ya en la imagen anterior, ya sabrán más o menos para qué sirve cada tecla. Aquí termina este tutorial. Espero les sirva de ayuda a las personas que no puedan configurar mediante el programador o VMware los nombres de las zonas. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.